¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo con un nuevo diálogo aquí con el amigo Gustavo Romero. Mi nombre es Nicolás Pérez, así que lo estoy saludando de nuevo en un nuevo año de diálogos que ojalá les parezca a ustedes, oyentes, una nueva temporada, digamos, de diálogos que comenzamos con Gustavo. Así que, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Yo muy contento de poder charlar de nuevo con vos, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, si ustedes vieron los diálogos anteriores, saben que venimos haciendo una especie de encadenado de algunos temas que más o menos se parecen entre sí y digamos si hoy nos pareció adecuado seguir esa misma línea y vamos a tener una charla con respecto al problema, en lo que se llama en filosofía el problema de la demarcación, que es aquello que tiene que ver con trazar una línea de separación entre ciencia y lo que no es ciencia. Es un problema que ha sido muy debatido en todo el siglo XX y que todavía se sigue debatiendo, ¿no? Entonces, ojalá que podamos aportar alguna luz histórica o de novedad con este diálogo. Así que ese sería el tema de hoy. Y comenzaríamos con Gustavo para que nos hable sobre los albores, digamos, de este problema, cómo más o menos se presentó en la historia de la filosofía, y de ahí seguimos un poco hacia adelante hasta el día de hoy, tratando de, bueno, simplificar un poco, pero a la vez ser también rigurosos en algunos puntos. Así que comenzamos con vos, Gustavo. ¿Qué nos puedes decir sobre los comienzos de este problema? Bueno, muy bien. Antes de ir a los comienzos del problema, como vos bien señalaste, el problema de la demarcación fue un problema muy importante en el siglo XX, ha seguido siendo discutido en el siglo XXI, y el sentido en el cual se lo discutió fundamentalmente en ese periodo es la demarcación de la ciencia con la no ciencia, en particular con la pseudociencia o con la metafísica. ¿Sí? Al principio, la primera mitad quizá del siglo XX dominó más el intento de demarcar la ciencia de la metafísica y en la segunda mitad más la ciencia de la pseudociencia. Pero en general, digamos, la demarcación es un tema que implica la demarcación de el discurso que podríamos llamar de alguna manera legítimo o fundamentado o veraz de el discurso que es mera opinión. Y en ese sentido, bueno, tiene una larga historia la discusión de cómo hacer esa separación, si es que es posible, que la podemos rastrear hasta, en mi opinión, hasta los presocráticos. Parménides, por ejemplo, en su famoso poema, él separa lo que llama el conocimiento, vendría a ser conocimiento fundamentado, de la mera opinión, la doxa. ¿Sí? La doxa, digamos, es simplemente opinión subjetiva, mientras que el conocimiento puede ser fundamentado y justificado. ¿No? Nos olvidemos que Parménides es, en cierta forma, el padre de la ontología, ¿no? Con él empiezan los razonamientos deductivos en metafísica, en filosofía en general. Después, bueno, en el mundo griego el problema resurge con los sofistas. Los sofistas, digamos, los sofistas eran filósofos muy particulares, ¿no? Que hasta esa época las cosas habían sucedido de otra manera. Los sofistas trabajaban por dinero, o sea, básicamente había que contratarlos y ellos venían y te enseñaban, y lo que más enseñaban era formas de retórica, o sea, el arte de convencer. Y podían convencer a una persona de A o de no A para llevarlos al manejo completo, ¿no? De los dominios, de los oficios de la retórica. Eso era muy útil para los políticos, pero probablemente para la gente que buscaba una representación verdadera del mundo no fuese muy bueno, ¿no? Una lógica de Pero, abogados, ¿no? claro, una lógica de abogado, exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza a haber cada vez intentos más serios de demarcar, precisamente, de separar, digamos, lo que puede ser dicho con una cierta certeza o con una cierta verosimilitud
de lo que es simple opinión o incluso lo que es disparate, ¿no? Y es por eso que los sistemas helenísticos, o sea, todos los sistemas que vienen después de Platón y de Aristóteles, como el sistema epicúreo o el sistema estoico, empezaban siempre con una retórica que era lo que hoy llamaríamos una semántica, un análisis del lenguaje para poder diferenciar cuando el lenguaje se usaba propiamente de cuando lo que se decía era un mero disparate. Por supuesto, había personas que pensaban que una separación estricta entre un discurso fundamentado y uno que no lo es imposible. En particular, los escépticos tenían esa posición y estaban, digamos, dispuestos a suspender el juicio sobre esa y, curiosamente, sobre todas las cuestiones, excepto sobre el escepticismo, por supuesto. Claro. Luego, en la Edad Media, bueno, el problema cambió un poco de eje porque ahí digamos, el tema fundamental era cómo separar lo que era herejía, o sea, lo que era creencia incorrecta de lo que era ortodoxia, ¿no? La heterodoxia de la ortodoxia. Y bueno, entonces ahí se inventa la autoridad de los libros canónicos. Ahora, el problema es que, claro, los libros canónicos en sí mismos son increíblemente vagos, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Y hace falta siempre de intérpretes de esos libros. Entonces, el problema simplemente se desplazó a cómo diferenciar si un intérprete es un intérprete que nos da una versión adecuada, real, de lo que quiere decir la divinidad a través de las formas de expresión que adoptó, o es simplemente un hereje y un charlatán. No nos olvidemos que tanto los cristianos como los gnósticos, por ejemplo, digamos, recurrían a las escrituras para justificar sus posiciones, y algunos eran considerados heréticos y otros no. Bueno, esto llevó a enorme cantidad de discusiones y, por supuesto, a problemas, censura e incluso bueno, persecuciones y finalmente a el exterminio de la posición de los que se oponían a lo que terminó prevaleciendo como la ortodoxia, ¿no? Eso sería demarcación por exterminio, básicamente. Luego el tema sigue evolucionando con el surgimiento de la revolución científica. Estos son simplemente algunos apuntes muy rápidos, ¿no? De una historia que es muchísimo más compleja. Y ahí, digamos, empieza a haber una ciencia que empieza a ser muy exitosa y entonces empieza también a haber un poco la necesidad de separar esa ciencia de otras formas de aproximación a la interpretación de la realidad que no lo eran, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan quizás las primeras discusiones sobre método científico. Una persona fundamental en este sentido fue Roger Bacon, ¿sí? No confundir con Francis Bacon, que vendría después. También Grosseteste, que fue su maestro, ¿no? De la escuela de Oxford. Estos eran todavía filósofos de la escolástica tardía, ¿no? También Nicolás de Oresme o Jean Buridan, todos estos críticos de las ideas de Aristóteles que crearían el ámbito donde se daría la revolución científica. Y después Francis Bacon, digamos, al igual que su homónimo anterior, también enfatizó cuestiones de método. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa y con el surgimiento del romanticismo y del idealismo que surge de la filosofía kantiana, pero que tiene su mayor expresión en Hegel, bueno, ahí también ocurre empieza a aparecer una necesidad de demarcación, porque en esa época la ciencia era extremadamente exitosa. Estamos en la época ya de la revolución industrial. Primero tenemos la revolución industrial de las máquinas de vapor, que comienza en sus primeras manifestaciones en el siglo anterior, y en el siglo XIX se acentúa, y la revolución de finales del siglo XIX con la introducción de la electricidad. Todo esto
eh, cambió la sociedad, la dinámica de la sociedad y cambió la estructura también económica del mundo, ¿no? Entonces la ciencia tenía una enorme popularidad en muchos ámbitos, pero por otro lado el discurso filosófico, a diferencia de lo que había pasado hasta el siglo XVIII, empezó a apartarse cada vez más y más y más del discurso científico, al punto que muchos científicos o muchas personas de inclinación científica, de mentalidad científica, se sentían horrorizados de escritos como los de Hegel y sus seguidores, que no parecían tener ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, la reacción a eso fue el empezar a concebir una filosofía que fuese más acorde con la ciencia y separar de alguna manera esa otra filosofía como una especie de chamullo, por decirlo de alguna manera, o de discurso totalmente vago e incluso carente de sentido. Y eso nos lleva a algo a la cual ya le dedicamos bastante tiempo, sobre lo cual no voy a volver, que es el positivismo. Primero el positivismo del siglo XIX y después el empirismo lógico, digamos, para ser más correcto, que lo hemos discutido, le hemos dedicado un diálogo entero. Recordemos que ahí uno de los temas que más se discutieron en el Círculo de Viena después de la aparición de Wittgenstein, y precisamente por la influencia de Wittgenstein sobre Schlick y sobre todo sobre Weissman, fue la idea de demarcar la metafísica de la ciencia a través de un principio que se llamó el principio de verificación, que era interpretado por los miembros del Círculo de Viena en varios casos como un principio de significancia, ¿sí? No todos aceptaron esa interpretación, pero digamos, es la idea que más se popularizó a través de los escritos de Alfred Ayer, como Lenguaje, Verdad y Lógica, un libro que fue muy, muy popular, que tuvo, digamos, dos ediciones, la primera con una versión del principio de verificación y otra con una versión revisada debido a toda la enorme cantidad de críticas que después hubo sobre este principio. Popper fue uno de los críticos de este principio del primer momento. Otro fue Isaiah Berlin, que tiene un artículo muy interesante de 1939, criticando al principio de verificación. Y otros criticaron también cuál es su legitimidad, si él mismo satisface el propio principio de verificación y otras cuestiones por el estilo. Después, con la revolución semántica que se inicia con Tarski, ya empiezan las cosas a tomar otra dirección, porque queda claro que el significado no es algo tan sencillo como había pensado Wittgenstein. Y ya, por ejemplo, en la obra de Carnap ya no se habla más de verificación, se habla de testabilidad, ¿sí? O de contrastabilidad. Este, el propio Carnap era una persona extremadamente tolerante e introduce un principio de tolerancia. Digamos, cree que los distintos discursos sobre la realidad lo que necesitan es estar coherentemente formulados dentro de un sistema de lenguaje, y las críticas a ese lenguaje deben diferenciarse entre las críticas internas del lenguaje, que son críticas sobre su consistencia, tanto sintáctica como semántica, como las críticas externas, que son básicamente de carácter más pragmático, si ese lenguaje me sirve o no me sirve para un determinado fin. Entonces, sacar conclusiones generales y absolutas, sostiene Carnap, es imposible si no está claro cuáles son los fines a los cuales se va a aplicar el lenguaje, ¿no? Pensando en la ciencia como un lenguaje particularmente sofisticado, con una semántica también particularmente sofisticada. Entonces, fíjense o fíjate, Nico, que esto está muy lejos de la simplificación de la posición del empirismo lógico como unos locos que defienden un principio de verificación y son ultra positivistas a toda costa y que ignoran, digamos, cualquier cosa que vaya en contra de su supuesto prejuicio, de supuesto dogmatismo. De hecho, precisamente si algo era ese grupo de personas, como estuvimos charlando, era antidogmático, ¿no? En general, en general. Este,
Bueno, y eso lleva digamos, estas discusiones llevan al propio Popper a pensar también estos problemas y a plantear él lo que él considera una solución, que hasta cierto punto ya discutimos cuando también dedicamos una charla a Popper y sus enemigos, pero que quizás sería bueno retomar ahora, precisamente acotándola a este contexto de la demarcación para ver después cómo siguió toda esta historia, ¿no? Así es, y es bueno justamente no dejar de apuntar eso de que por ahí se hace digamos, un bloque macizo, ¿no? De los empiristas lógicos, como si todos defendieran, por ejemplo, el principio de verificación y tal y como se conoce en el lenguaje de Ayer. Y en realidad no era así, que el propio Carnap y otros filósofos ya habían puesto un montón de críticas a ese principio y hasta que lo habían superado en un sentido. O sea, lo de Popper no es necesariamente original, digamos, de Popper, sino que ya había discusiones internas en el mismo, digamos, empirismo lógico y Popper también estaba en esas discusiones, aunque ya sabemos que Popper nunca participó oficialmente, digamos, de ellas, pero que estaba enterado de todas esas cuestiones. Entonces no es que Popper vino un día y se le ocurrió, digamos, de la nada ese tipo de marcación, ¿no? Ya estaba en el aire y muchos de los empiristas lógicos ya estaban pensando también en algo cercano a eso, o quizás ya lo estaban pensando y Popper lo que hizo fue desarrollarlo un poco más, ¿no? Entonces no hay este corte tan, digamos, rígido entre una cosa y otra, ¿no? Sí. Sí, recordemos, Nico, que en la charla que tuvimos sobre Popper, yo mencioné que en el año 1919 Albert Einstein publicó un pequeño Claro, sí, sí. artículo, ¿sí? Donde precisamente ya está básicamente la idea esencial, ¿no? En ese artículo Einstein critica la inducción y dice, es insólito que algunas personas sostengan que la ciencia procede inductivamente. Cualquier científico que practica la ciencia sabe que eso no es así. Eso es una cuestión de manuales de personas que nunca han hecho investigación científica. Y él plantea que la ciencia va por un método creativo, hipotético, deductivo, y digamos que luego el que las teorías permanezcan o no depende de cómo se las contrasta con la realidad. O sea, básicamente eso es resumido en 3 páginas, como era muy sintético Albert Einstein, no necesita un libro entero, básicamente todo lo que está en la lógica de la investigación científica que aparecería luego en 1934, ¿no? ¿Sabes qué? Una cosita nada más de eso. Sí, Después de que tuvimos esa charla, yo me quedé pensando, porque yo, ¿te acuerdas que te dije que nunca supe si alguien había llamado la atención específicamente sobre ese artículo, que yo digamos, lo conocía porque leí digamos, los trabajos completos de Einstein, ¿no? Y me puse a investigar al respecto y sabes que sí, lo levantó hace unos 4 o 5 años, no hace no mucho, una persona y publicó un artículo llamando la atención sobre Einstein como precursor de Popper en el General Journal for the Philosophy of Science. O sea, es algo muy interesante. Y a Popper también le preguntaron, y esto está mencionado en este artículo que encontré, nuevo, relativamente nuevo, si él realmente conocía aquel artículo de Einstein, porque es muy raro que no lo conociese, porque apareció en un periódico alemán, publicado en alemán, y esos periódicos estaban en todos los cafés de Viena, y en esa época Popper estaba en Viena, y es el año en el cual, dice él, tuvo por primera vez la idea de la demarcación, ¿no? Y Popper dice no, que él no lo conoció y que le sorprendió haber visto que Einstein había sido un precursor en realidad de él, ¿no? O sea, quería simplemente cerrar eso porque había quedado pendiente de la otra vez. sí, 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 eso nos muestra que la filosofía no es un trabajo lineal, ¿no? Que hay cosas, hay raíces que aparecen por un lado y otras que aparecen por otro, y bueno, van surgiendo de a poco, y algunos se van haciendo famosos con tesis que quizás ya han sido defendidas por otros. Bien. De Popper también hablamos en otros diálogos, ¿no? O sea, toda la parte de la vida de Popper, del ascenso, digamos, académico y demás, está contado en diálogos anteriores que ustedes pueden ir a ver. Ahora aquí nos vamos a dirigir simplemente a la parte de la demarcación. En varias partes Popper hace alusión a la demarcación. Yo voy a tomar el artículo que más me parece que está condensado todo, que es el artículo que aparece en su libro Conjeturas y Refutaciones del libro del 72, pero que es un artículo
mejor dicho, que su conferencia la da Popper en 1953 en Peterhouse, Cambridge, ahí donde discute digamos, pone como en blanco sobre negro su pensamiento sobre la demarcación. Y Perdón que te corrija ahí, Nico, porque el libro es del 63, Conjeturas y Refutaciones, del 72 es Conocimiento Objetivo. entonces, corregido eso, ahí Popper en el artículo lo que hace es, bueno, primero decir que él no va a discutir cuestiones de verdades, ¿no? Si las teorías o algunos enunciados son verdaderos o no, sino solamente le interesa saber si son científicos o no. Entonces comienza como diciendo, yo no voy a discutir de verdad, o sea, sí, porque él dice una cosa muy rara, dice a veces la ciencia se equivoca y la pseudociencia se da con la verdad, algo muy raro, pero bueno es algo que él comienza como a atacar diciendo no voy a hablar de la verdad. Y hace como un raconto histórico de algo que ya dijiste, el tema del principio de verificación, que se encuentra en el prismo lógico, y él dice que va a pasar de ese principio por todos estos problemas de significado y demás, y que se va a ir hacia otro lado. Y dice que cuenta cómo le llega a él la génesis de su pensamiento, que tiene que ver con el análisis de varias teorías que estaban en la época, que eran muy famosas, ¿no? Después de la caída del Imperio Austríaco, que era la teoría de la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud, la psicología transpersonal de Adler y el marxismo, la teoría del marxismo, ¿no? Y que estas teorías se presentaban como científicas y que él veía que estas teorías, por lo menos las tres últimas, salvo la relatividad, les parecían más cercanas a la astrología que a la ciencia. Y él dice, ¿y cuál es el problema? ¿Qué tienen de malo estas teorías con respecto a la teoría de la relatividad? Y aquí empieza a mencionar algunos puntos interesantes que yo voy a diferenciar en dos partes, porque me parece que Popper empieza a mezclar las cosas, una que tiene que ver con los enunciados científicos y otra que tiene que ver con las teorías científicas, ¿no? Popper es como que de algún modo las mezcla, pero claro, no es lo mismo una que otra. Él a veces habla de teorías y a veces habla de enunciados, porque por ejemplo, el principio que él utiliza para poder diferenciar es el principio de la falsabilidad. La falsabilidad implica que los enunciados que utilizamos dentro de una disciplina que pueda ser considerada científica tienen que poder ser refutables, ¿no? Que puedan saberse si son falsos o no. Este principio se aplica a enunciados, pero claro, no se pueden aplicar a teorías. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De diferenciar teorías de enunciados. Él a veces habla de las teorías, ¿no? Por eso que yo voy a ver teorías de un lado y enunciados de otro. Hay como dos principios distintos o como dos maneras de encarar el mismo criterio de Popper, ¿no? Que es el criterio de falsabilidad. Hablando de las teorías, cuando habla de las teorías, él dice que los defensores de estas teorías, psicoanálisis, marxismo y psicología transpersonal, recordemos que él trabajó con Adler, ¿no? Recordemos que él fue un colaborador de las clínicas de Adler en la época, por lo tanto él tenía mucho trabajo clínico hecho con Adler y ahí pudo ver cómo Adler mismo interpretaba sus casos en base a su propia teoría, ¿no? Entonces se le da todo un bagaje de conocimientos a Popper para decir lo que dice. Y lo que dice que estas teorías, ¿no? El marxismo, el psicoanálisis y la psicología transpersonal, producen, dicen sus seguidores, una especie de emoción, digamos, de revelación, como diciendo Popper, que las personas que están inmiscuidas en estas teorías ven todos los avances que tienen como si fueran verdades manifiestas. Y dice algo muy importante, dice, las personas que critican estas teorías o que no les cierra, parece ser que no ven la verdad manifiesta de las teorías. Entonces les da como una actitud un poco dogmática, ¿no? Un poco de revelación mística o de revelación religiosa. Dice como que se le cae la venda de los ojos y ahora veo el mundo tal y como es. Y él le sospechaba eso porque los científicos no tienen ese tipo de etos científico con respecto a su propio campo de investigación. Y la otra cuestión que menciona es lo que se llama su poder explicativo. ¿Qué significa esto? Que él veía que los seguidores de estas teorías podían explicar absolutamente todo lo que se le aparecía en su campo. Y esto a Popper, más allá de ser, eh, digamos, de lo que creían los seguidores que era un punto fuerte, en realidad para Popper es el punto débil, que es, no puede ser que toda manifestación que se produzca de toda conducta humana sea interpretada a favor siempre de la teoría. Y esto lo lleva a Popper a pretender lo siguiente, a decir lo siguiente, que
no hay ninguna conducta que el ser humano pueda manifestarse que no pueda ser interpretada dentro de la teoría como una confirmación de la misma. Entonces él da ejemplos, ¿no? De esto. Dice, si un hombre, supongamos que un hombre empuja a otro para matarlo. Ese es un ejemplo. El otro sería el mismo hombre intentando salvar a alguien que se está ahogando. Dice, estas dos actitudes que son contrarias pueden ser interpretadas de la teoría en el psicoanálisis como en la psicología transpersonal, simplemente con dos actitudes que se insertan en la teoría. Se habla de represión y se habla de sublimación en el campo del psicoanálisis, y se habla de complejo de inferioridad y complejo de superioridad en el campo de la psicología transpersonal. Y lo mismo habla del marxismo. Es el marxista abre el periódico y todas las noticias que aparecen en el periódico confirman al marxismo. Y dice no solamente las que aparecen, sino las que no aparecen. Porque ¿por qué no aparecen? Digamos, ¿no? Es la idea esta de que no aparecen porque, claro, obviamente están favoreciendo al capital. Entonces, no hay manera de refutar esas teorías porque todo es reinterpretado. Y esta reinterpretación, él me parece a mí la parte más importante de Popper con respecto a las teorías. Y él mismo dice que algunos enunciados del marxismo, algunas consecuencias del marxismo han sido refutadas, o sea que pasaría digamos, el criterio de falsabilidad, pero sin embargo, dice Popper, los marxistas reinterpretan para que salga de la falsabilidad, o sea, para que salga de la refutación, digamos. Entonces vuelven a hacerse irrefutables y vuelven a caer en la pseudociencia. Entonces, estas cosas interesantes que maneja Popper es muy interesante para los temas de ahora, ¿no? Como cuando ciertos hechos, sabemos que Elizabeth Loftus y otros también han refutado muchos puntos del psicoanálisis, pero ¿qué hacen los psicoanalistas? Reinterpretan, dicen, no, no, Freud no quiso decir esto, sino quiso decir otra cosa, y entonces lo están todo el tiempo sacando de la refutación. Entonces, este poder explicativo es una parte, digamos, que tiene que ver con la debilidad de estas teorías. En cambio, fíjense lo que dice de la teoría de la relatividad. Dice Einstein, cuando él propuso que la luz se podía tomar otro tipo de trayectoria, que se puede, como decir, se podía curvar frente a una masa, digamos, no enorme, como por ejemplo el Sol u otros astros, él dijo que había una curvatura que se podía medir en segundos de arco, creo que era unos como 75 segundos de arco, y que se podía empíricamente comprobar. De hecho, se lo hizo en 1919 con los trabajos de Eddington, dirigiendo a otros científicos de la época. Y lo que dice Popper es que era tan preciso la manera de comprobar esas eh, eh, esos enunciados que una pequeña falla, una pequeña desviación ya involucraba que la teoría empezaba a tener problemas y que podía ser refutada. Entonces, la idea de Popper es la ciencia siempre tiene un margen muy estrecho de lo que puede decir, y todo aquello que se aleje de ese margen empiezan a refutarlo a la teoría. Entonces dice Popper, las teorías científicas son muy refutables, en el sentido de que tiene un amplio periodo para ser refutadas. Es como decir que de todos los mundos que existirían, el mundo que plantea la teoría científica es uno solo, y hay un montón de mundos posibles que, si se aparecen esos mundos en el testeo, son todos refutados a la teoría. En cambio, fíjense al revés, ¿no? El psicoanálisis u otros, incluso estos sujetos de adivinación, siempre te dan enunciados tan vagos que son fácilmente acomodables para ser confirmados, ¿no? Entonces, esta idea de que las confirmaciones hacen que una teoría sea científica es lo opuesto a lo que estaba diciendo Popper. Lo que hace que una teoría sea científica es que pueda ser refutada fácilmente, ¿no? O sea, que haya dispositivos para saber si es refutado o no. Y si pasa, obviamente, el testeo, entonces dice Popper, está corroborada. Recordemos que Popper dice que nunca se pueden verificar los enunciados, pero sí se pueden corroborar, y sigue adelante la teoría intentando cada vez ajustarse un poco más. Y de allí entonces pasas a unos pequeños tips de decir cómo podemos nosotros proseguir entonces de aquí en adelante. Y lo que dice Popper es que dentro del ethos científico, o sea, de la manera en que uno puede proceder como científico, dice Popper, tratar de no validar las teorías, sino de refutarlas, ¿no? Y eso te da la idea de que uno mantenga sus enunciados como hipótesis.
O sea, conjeturas que puedan ser fácilmente desechables cuando la evidencia está en contra. En cambio, si uno no toma sus conjeturas como hipótesis, como por ejemplo lo toman los pseudocientíficos, entonces por más que la evidencia le dé en contra, uno va a seguir resistiendo con esas hipótesis, mejor dicho, con esas conjeturas hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Porque intenta validar y no refutarla. Y dice, las confirmaciones cuentan cuando son fruto de una observación rigurosa, ¿no? No cuentan cualquier confirmación, sino cuando las confirmaciones son rigurosas, cuando tienen todo un protocolo en las cuales, como decías tú, Sam, que puede fallar, ¿no? A veces puede fallar y puede fallar mucho, ¿no? En cambio, cuando no puede fallar, no tiene sentido que uno lo tome como una confirmación. Entonces, estas dos premisas nos lleva a Popper a decir que el psicoanálisis, el marxismo y la psicología transpersonal no son ciencias, y él los llama pseudociencias, ¿no? Similares a la astrología y la relatividad, digamos, en este caso sería la única que es científica, ¿no? Bueno, esto trajo un montón de problemas hacia adelante y el primer problema que yo veo es esta diferencia entre teorías y enunciados, ¿no? Porque yo puedo entender que un enunciado científico tenga que ser refutable, eso está muy claro y yo creo que nadie se opone a eso. Pero claro, las teorías no pueden ser refutadas o verificadas porque sabemos que las teorías son un sistema de enunciado que siempre van, no solamente están cerradas deductivamente, sino que están produciendo, pueden producirse un montón de enunciados e incluso infinitos enunciados. A partir de ahí no pueden de alguna manera testearse todos, ¿no? Entonces las teorías son un problema distinto de los enunciados científicos, que sí creo que se puede ajustar más a los enunciados que a las teorías, pero es interesante lo de Popper, esto de cómo funcionan los científicos dentro de una disciplina que trata de mantenerse de algún modo. Este es el germen de lo que Lacato llamaría más adelante programas de investigación, porque aquí Popper dice que los científicos que intentan reinterpretar, digamos, ¿no? Estas teorías a su favor están proponiendo todo el tiempo hipótesis auxiliares. Eso lo dice Popper muy clarito aquí. Sí. Bueno, precisamente en esa dirección iba a comentar que eh, cualquier persona que trabaja con teorías sabe que las teorías, que son generales, que tratan de establecer relaciones entre entidades que asumimos que existen en la naturaleza, no contienen enunciados observacionales, enunciados que pueden ser testeados por medio de ya sea observaciones o experimentos. Si uno quiere tener un enunciado de esas características, lo que tiene que hacer es construir un modelo de algo particular, porque uno no puede contrastar algo general que no tiene un referente particular, porque cualquier experimento, cualquier observación concreta que uno haga, va a ser una observación o un experimento de algo con unas condiciones de contorno determinadas y esas condiciones se tienen que tener en cuenta. Entonces lo que uno hace es desarrollar un modelo y lo que va a evaluar es los enunciados que puede inferir de ese modelo para las condiciones específicas en las cuales el modelo fue creado, ¿no? Y para crear ese modelo, no solo utilizamos la teoría que tenemos interés fundamental en evaluar, sino que usamos también un montón de otras teorías. Por ejemplo, si el ejemplo que vos diste del el eclipse para contrastar la predicción que había hecho Einstein del corrimiento de los rayos de luz de estrellas de fondo por efecto de la distorsión del espacio-tiempo creada por el Sol, bueno, Einstein pensó en una situación específica, ¿no? O sea, un eclipse, que ya no es simplemente una relación entre los campos de materia y la curvatura del espacio-tiempo. Es algo bien específico. Es el Sol, son estrellas de fondo, y para que las estrellas de fondo se puedan ver, hay que esperar justo a ese ocultamiento de la luz del Sol para que podamos ver las estrellas utilizando un telescopio. Ahora, el telescopio funciona de acuerdo a otra teoría, que es la teoría de la óptica, ¿sí? Y luego tenemos las placas fotográficas, que van a funcionar de acuerdo a teorías de la química. Y así hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, cuestiones sobre la atmósfera, montones de cuestiones, que hacen que después el resultado de esa contrastación del enunciado del modelo, no de la teoría, pueda ser criticada de un montón desde lados distintos.
puede ser que haya algún problema con la teoría original, pero puede ser que haya algún problema con alguna de las otras teorías que se utilizaron, o puede ser, como sucede más ocasionalmente, problemas con todas las condiciones auxiliares que creemos a veces conocer y a veces no conocemos, y hay errores sistemáticos que no se nos escapan porque no conocemos totalmente la respuesta de nuestros instrumentos a situaciones reales. Entonces, bueno, esto hace que lo que por ahí Popper presentaba de una manera muy simplista, en realidad es un proceso muy complejo que cualquier, digamos, científico experimental conoce bien, pero que por alguna razón que no logro entender y nunca logré entender a lo largo ya de mi larga vida, los científicos parecen, perdón, los filósofos parecen no ser capaces de asimilar, ¿no? Y siempre simplifican a contrastación de la teoría con la realidad, lo cual directamente es absurdo. Una teoría, yo desafío a cualquiera que trate de encontrar un solo enunciado observacional dentro de una teoría general. No, no hay ninguno, ¿sí? Lo van a tener que construir con un modelo particular. Y la otra cosa que quería observar sobre lo de Popper es que Popper entonces, de acuerdo a lo que vos dijiste, muy correctamente, no niega que la teoría marxista o el psicoanálisis tengan significado, o sea, no, no está diciendo, como podríamos quizás decir de las chácharas de Hegel, que es un sinsentido lo que dice, ¿no? Como decía Schopenhauer. Popper no niega que puedan tener significado, lo que sí niega es que tengan un carácter científico, esos discursos, ¿eh? Muy bien, luego de lo de Popper, dijimos que, por ejemplo, Lakatos, que es un falsacionista, modificó algo de lo que Popper propuso en estas conferencias, aunque ya, como dijimos, estaba el germen de los programas de investigación estaban ya en Popper, y la Cato lo que hace es tomarlos en serio, digamos, y desarrollarlos un poco más y plantear esto de que es muy difícil que los científicos, cuando encuentren una falsación de algunos enunciados del modelo, abandonen la teoría, ¿no? Esa cosa no sucede en ciencia. Entonces trataba de reinterpretar de cómo se podía seguir adelante con esto y cómo se podía, sobre todo, seguir haciendo el límite, la demarcación entre lo que sea ciencia y lo que no sea ciencia, qué programas de investigación son científicos y cuáles programas de investigación no lo son. Entonces, lo que dice Lakatos es que los programas de investigación científicos tienen que poder no solamente ser un programa, o sea, ser un sistema que tenga un núcleo duro, que tenga, digamos, toda una coherencia interna, que tenga un apartado de leyes y demás, sino que pueda, dice Lakatos, poder descubrir lo que él llamaba fenómenos nuevos. Este descubrimiento de fenómenos nuevos, obviamente que no eran nuevos en el sentido de que ocurrían ahora, sino que siempre estuvieron ocurriendo en realidad, pero que nosotros, porque como teníamos una teoría que no nos permitía verlos, entonces los pasábamos por alto, ¿no? En cambio, con las nuevas teorías, lo que él llama las teorías progresivas, lo que hacía era como poder ver de nuevo estos fenómenos, mejor dicho, poder ver estos fenómenos como nuevos, pero que en realidad ya venían estando ya estando presentes en la naturaleza. Y este descubrimiento de los fenómenos nuevos era un sello de lo que hacía lo que llama la ciencia progresiva, mientras que los programas de investigación que no proponían o que no podían descubrir ningún fenómeno nuevo quedaban estancados y quedaban expulsados de la ciencia. El ejemplo más espectacular de todo esto tiene que ver con la teoría de la relatividad. Por ejemplo, descubrimos que existen, por ejemplo, las lentes gravitacionales o los anillos de Einstein o son los halos de Einstein, ¿no? Porque la teoría de la relatividad, con todo esto que dijimos hace rato, el poder amplificador de un objeto con masa con respecto a la distorsión de la luz, producía ciertos fenómenos que se podían ver, digamos, con un telescopio, y estos hoy en día se pueden manifestar como, y no solamente se pueden ver en el sentido de que sabemos que existen, sino que se pueden interpretar a la luz de esta teoría, y esos fenómenos quizás antes de la teoría de la relatividad no podían ser como puestos en primer plano, ¿no? Sí. La teoría de la relatividad, de hecho, muestra que es posible una óptica, ¿no? Basada en la distorsión del espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo puede ser distorsionado de tal manera que funciona como una lente, concentra los rayos de luz,
Y entonces tenemos una óptica gravitacional y hablamos de telescopios gravitacionales que nos permiten, naturales, por supuesto, que Ah, nos permiten ver cosas que de otra manera no veríamos. Y también otro ejemplo muy interesante en ese sentido es el de las ondas gravitacionales, que el propio Einstein ah, predice por primera vez en 1916 y después en forma corregida y ahora correcta en 1918, y que se terminaron descubriendo exactamente un siglo después, ¿no? Pero eso muestra todavía el poder increíble de esa teoría que sigue dando lugar a descubrimientos nuevos. claro. Y esos nuevos fenómenos, digamos, surgen porque el poder que tiene el programa de investigación, digamos, como que nos hace mirar la naturaleza de otro modo, ¿no? En la mecánica cuántica hay un montón, pero si nos remitimos a Einstein, el hecho de que Einstein pueda descubrir a partir de sus artículos que tienen que ver con la explicación del efecto fotoeléctrico, luego con la mecánica estadística, lo lleva a producir más adelante ya los ingenieros, por ejemplo, el láser, ¿no? La estimulación, la emisión estimulada de radiación, que también es un fenómeno que parece ser nuevo, digamos, ¿no? Porque aparece ya en el siglo XX plenamente, pero que las bases de la ciencia se descubren ahí, pero que podía tener toda una explicación a partir de estas nuevas bases de la ciencia. Entonces, todo eso hace de que la ciencia, diga, según a los ojos de Lakatos, siga progresando. Mientras que, por ejemplo, el psicoanálisis no tiene ningún fenómeno nuevo. La astrología no tiene ningún fenómeno nuevo, digamos, no produce fenómenos, por más que puedan tener programas en el sentido de tener un núcleo y demás, pero no producen fenómenos, ¿no? Y al revés, por ejemplo, ciertas ciencias sociales como la sociología, la psicología, quizás también puedan descubrir nuevos fenómenos, pero les falta un programa duro de investigación, ¿no? No tienen toda esa cohesión todavía interna de un núcleo duro y demás de leyes, ¿no? Entonces también fallan en ese aspecto. Entonces, para hacer una ciencia, para Lakatos tiene que tener un programa de investigación duro, pero a la vez poder descubrir nuevos fenómenos. Ser una ciencia que progresa, un programa que progresa. Eh, Yéndonos un poquito a Kuhn, algo de Kuhn ya dijimos, pero Kuhn, donde él pone el corte de ciencia y no ciencia, tiene que ver con la incorporación de un paradigma. Ya hablamos de Kuhn en otras oportunidades, pero un paradigma sería un sistema que influye sobre los científicos, sobre la comunidad científica, en base a teorías, en base a formas de ver la realidad, en base a valores y a metodologías que se utilizan dentro de una comunidad científica. Pero lo que Kuhn dice es que la verdadera ciencia, lo que él llama la ciencia normal, tiene un solo paradigma. Mientras que las presciencias, aquellas que todavía no son ciencias, sino que están en camino de serlo, si es que algún día llegan a ser, tienen múltiples paradigmas, están como disgregados en distintas comunidades y están trabajando como en justamente en paradigmas distintos, y eso hace de que todavía no sean ciencias maduras o ciencias verdaderas. Y esto nos lleva otra vez al problema, que es que hemos dicho que Kuhn es un autor muy citado en ciencias sociales. Sin embargo, las ciencias sociales, según Kuhn, no serían ciencias normales, no serían ciencias verdaderas, sino que serían presciencias, ¿no? Porque tienen muchos paradigmas compitiendo entre sí, hablemos de la psicología, la sociología y de otros más. Entonces, para Kuhn, cuando esas ciencias sociales puedan unificarse bajo un solo paradigma, ahí pasarían a la etapa de ciencia normal y serían como verdaderas ciencias, ¿no? Entonces, estos tres puntos, hay otros por supuesto, después te voy a dejar a vos para que sigas adelante, este, podemos llamar que son criterios insuficientes en el sentido que o son monocriteriales en el caso de Popper o en el caso de Kuhn, y en el caso de la Cato son un poquito más extendidos, pero siguen siendo como muy insuficientes a mi modesto modo de ver. Creo que la idea es seguir hacia adelante y proponer no un criterio mono que sea único, sino unos criterios múltiples, ¿no? O sea, poner varios criterios para que se pueda de algún modo empezar a diferenciar, ya que el problema es muy complejo y quizás con un solo criterio sea insuficiente para poder de marcar. Y esto es lo último que voy a decir, si me permites. Voy a mencionarte los criterios que yo
propongo para que una ciencia se pueda diferenciar de la pseudociencia, que son en realidad cuatro criterios, en los cuales los dos primeros los llamo criterios débiles y los dos últimos los llamo criterios fuertes, ¿no? Para demarcar. El primer criterio de los criterios débiles dice la disciplina que quiere considerarse ciencia debe adoptar como metodología una investigación que contenga al menos estos tres pasos o estos pasos. Formulación de una conjetura, manera de hipótesis, es decir, sin valor de verdad, y luego intentar la contrastación empírica mediante diversos métodos adecuados a los campos de investigación. Todo esto para evitar todo lo que hoy en día se está echando por tierra, que es hablar del método científico, ¿no? Entonces, para que no se me vengan en masa los epistemólogos, no hablo de método científico, digo simplemente conjeturas en forma de hipótesis e intento de contrastación mediante diversos métodos de acuerdo a los campos de investigación. Pero tiene que tener eso. El segundo criterio débil es, cumpliendo el criterio uno, la disciplina debe obtener como producto de su investigación un conjunto de enunciados verdaderos de acuerdo a la evidencia, es decir, debe poseer conocimiento científico, sistematizado, provisorio y con protocolos claros de obtención de lo mismo. Resumiendo, método de investigación correcto con hipótesis y contrastación empírica y luego obtener conocimientos mediante esa práctica, porque hay ciertas pseudo disciplinas científicas que pueden utilizar el primer criterio, pueden cumplir con el primer criterio, pero no con el segundo, ya lo vamos a ver. Luego están los dos criterios fuertes, ¿no? Sería el tercero, sería cumpliendo con los anteriores, la disciplina que aspira a ser llamada ciencia debe ser capaz de descubrir patrones regulares en la naturaleza y poder obtener enunciados de ley de esos patrones, ya que no hay ciencia de lo particular, no estoy remitiéndome a Aristóteles, ¿no? Y el último criterio fuerte sería, como último criterio, la ciencia debe ser capaz de realizar teorías científicas en base al conocimiento obtenido. Estas teorías son sistemas cerrados por la deducción que permiten ordenar y obtener una explicación de los mecanismos de ciertos fenómenos, además de proporcionar modelos con los cuales testear un sistema de enunciados. Esto nos permite predecir o retrodecir hechos del pasado o del futuro. Entonces, teniendo estos cuatro criterios, algunos piensan que con los dos criterios eh, primeros, el uno y el 2, la ciencia ya estaría constituida. Otros piensan que no, que se necesitarían los cuatro puntos para que la ciencia sea llamada como tal, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos los criterios a la astrología no cumple con ninguno. No cumple ni con el primero ni con el segundo y menos con el tercero y cuarto. Pero, por ejemplo, obviamente que el psicoanálisis tampoco, el PNL tampoco. ¿Por qué el psicoanálisis no? Porque el psicoanálisis nunca toma sus enunciados como hipótesis. Siempre los toman con valores de verdad. Ellos saben que lo que dijo Freud o lo que dijo Lacan ya es verdadero. Y eso no puede ser una hipótesis. Entonces nunca llegan a investigar científicamente. Entonces con eso ni siquiera pasan el punto uno. Pero, por ejemplo, hay disciplinas como la parapsicología que sí hacen un estudio más o menos serio, intentando cumplir con el primer criterio, que sería proponer hipótesis y luego intentar contrastarlo con una aparatología, con una forma de, digamos, de testeo. Pero no pasan el punto 2 porque nunca obtienen ningún conocimiento científico. O sea, por más que se pongan a investigar, nunca obtenemos ningún enunciado verdadero con esa investigación. Entonces, también es una pseudociencia porque ni siquiera cumple con el punto 2. Pero ¿qué pasa con las llamadas ciencias sociales? Bueno, ahí tenemos un poco más de complejidad porque las ciencias sociales podríamos decir que sí cumple con los criterios débiles, por ejemplo, algunos, ¿no? Con la economía, la antropología, la psicología basada en evidencia, la sociología y otras, cumplirían con el criterio uno y 2, que tiene un proyecto de investigación serio, con hipótesis, y que además obtienen conocimiento. Pero claro, fallan en los puntos 3 y 4, que serían los criterios fuertes, ya que la obtención de leyes y patrones todavía no es tan clara, o es medio confusa, o tiene leyes muy restringidas, ¿no? Y la última parte, que es la obtención de teoría, ya que te permita predecir o retrodecir, ya está muy lejos en el tiempo. Entonces, ¿cómo tratamos estas ciencias? Bueno, quizás podemos tratarlas como protociencias, en el sentido de que en un futuro podemos aspirar que estas disciplinas sean cada vez más rigurosas, sean cada vez más maduras con su quehacer y quizás puedan obtener algún tipo de ley o algún tipo de teoría en el futuro. Y quizá lo último termino con esto, quizá una situación especial es la historia. Por ahí podemos discutir con vos
también investigaste la historia, porque la historia tiene un problema especial que no tiene, por ejemplo, la sociología o que no tiene la psicología, que es que la historia, si partimos de la base de que no hay leyes históricas, va a ser muy difícil que la historia en el futuro pueda cumplir con los criterios fuertes, ¿no? Porque nunca vamos a obtener ni legalidades ni teorías históricas en el sentido que lo estamos tratando. Quizás entonces la historia tenga un estatus especial distinto de las otras, porque por más que se esfuercen no va a poder nunca conseguir los otros criterios, mientras que las otras ciencias quizás sí. Entonces la historia, ¿en dónde quedaría? Bueno, no la pondría como pseudociencia, porque la historia no es una pseudociencia, no imita a la ciencia, ni siquiera este, intenta, digamos, tener estas actitudes pseudocientíficas, sino que cumple con los criterios uno y 2, la historia, la buena historia, digamos, pero claro, tiene todo un agregado de interpretaciones, de relatos, de incluso escuelas, ¿no? Como la escuela positivista, la escuela analítica, la escuela marxista, ¿no? Y todo eso hace de que se mezclen dentro de del mismo quehacer histórico, a veces teorías que son fuera de la ciencia. Entonces yo llamaría a la historia una disciplina híbrida que obtiene conocimiento de las ciencias, de la filosofía y también de la tecnología. Y una disciplina muy parecida en este sentido a la historia es la pedagogía, que también no es una ciencia en el sentido que lo tomamos, pero sí toma conocimiento científico, toma conocimientos filosóficos y conocimientos técnicos, por ejemplo, de la didáctica u otras. Entonces se parecería mucho la pedagogía a la historia y se separaría un poco de las otras ciencias sociales. Bien, con eso termino y seguimos adelante con la última parte. Sí, igual a mí me gustaría hacer algunos Sí, comentarios sobre lo que has estado diciendo. Primero sobre esto último, antes que me olvide. Creo que hay otras disciplinas que tienen ese carácter que vos mencionás de la historia, por ejemplo, la paleontología. O sea, no, nadie espera que los paleontólogos encuentren leyes de la paleontología, ¿sí? O incluso la zoología, o la arqueología, que sin duda son disciplinas científicas legítimas, pero bueno, no se puede esperar de ellas que encuentren leyes donde no las hay, ¿no es cierto? Entonces, ahí después yo creo que hay que introducir algunos matices, como diferenciación entre lo que es una ciencia básica y lo que es una ciencia derivada. En general, las ciencias sociales caen más en el último ámbito y las ciencias físicas y químicas caen en el primero, ¿no? Pero bueno, después yo voy a dar también mi propia versión que tiene muchos puntos en común con la tuya, que es de esperar, pues tendemos a conseguir en muchas cosas, no en todas, como algunos creen, pero tendemos a tener una visión muy parecida. Volviendo a lo de los tres filósofos que mencionaste, que son Popper primero, después Lakatos y último Kuhn. Quisiera simplemente mencionar que el enfoque que cada uno de ellos adopta ante el problema es diferente. O sea, en el caso de Popper, esencialmente es un enfoque lógico, ¿no? De ahí el título de la traducción al inglés de su libro, que lo hizo él mismo, ¿no? Lógica del descubrimiento científico. En mi opinión, le tendría que haber puesto lógica de la investigación científica, y no el descubrimiento, porque después él argumenta que no hay una lógica del descubrimiento. Entonces, es el título en castellano, ¿no? La lógica de la investigación sí, científica. sí, bueno, porque es el título del libro de 1934, ¿sí? Que si lo traducís directamente del alemán sale con ese título, pero él cuando lo tradujo al inglés lo amplió enormemente con un montón de apéndices y le puso lógica del descubrimiento científico, no de la investigación. Pero esencialmente los principios de Popper son lógicos, ¿no? Y él trata, por ejemplo, de definir el contenido cognitivo de una teoría como inversamente proporcional o complementario a el grado de confirmación de la teoría, lo cual puede parecer paradójico, pero él señala que cuantos más enunciados se puedan confirmar sistemáticamente de esa teoría, bueno, más razones tenemos para dudar de que tenga un contenido cognitivo, porque al fin y al cabo termina siendo compatible con todo y eso no nos da conocimiento de nada, ¿no? Pero bueno, son razonamientos lógicos, como lo serían también
por esa misma época, más o menos, porque el libro de Carnap apareció sobre la justificación a través de la probabilidad de los enunciados en el año 1963, si me acuerdo bien, también que es el mismo año de conjeturas y refutaciones. También el criterio de Carnap es puramente lógico, pero trata de introducir las probabilidades, en mi opinión, en forma incorrecta en el problema, porque las probabilidades se pueden predicar de hechos y no de enunciados. Y después están los otros dos. En el caso de Kuhn, su enfoque no sale de la lógica claramente, sino que sale de la historia y sale de la sociología, del análisis sociológico, de cómo se manejan los científicos en sus relaciones interpersonales y con las instituciones en las cuales se mueven, ¿no? Entonces, como él había sido formado en física, si bien nunca hizo aportes significativos en investigación, porque rápidamente se dedicó primero a la historia de la ciencia y luego a la filosofía de la ciencia, tenía una clara idea de muchas cosas que los científicos observamos permanentemente en nuestros colegas, en la forma en la cual la ciencia se gestiona en el día a día. Bueno, y él tomó nota y usó eso para construir su criterio, o sea, parte de un punto de vista completamente diferente que Popper, y no es de extrañar que llegue a conclusiones también diferentes. En el caso de Lakatos está un poco, es un híbrido entre los dos, creo yo, porque tiene en cuenta consideraciones históricas para llegar a sus propuestas, también sociológicas, porque obviamente un programa de investigación científica implica colaboración de científicos, implica, digamos, subsidios, implica un montón de cosas que lo hacen posible. Entonces también hay consideraciones sociológicas. El caso de Lakatos es particular porque, en mi opinión, Lakatos no es un pensador, a pesar de que está increíblemente sobredimensionado actualmente, no es un pensador que esté a la altura de los otros dos, porque no es un pensador realmente original, sino que toma cosas de Popper, toma cosas de Russell Hanson, al cual mencionamos cuando hablamos también de Popper, y toma cosas de Michael Polanyi, ¿sí? Entonces, bueno, es más como un rejunte a lo que llega y también recordemos que murió a los 51 años y bueno, quizá no tuvo el tiempo de elaborar en demasía sus historias. Si tuviéramos tiempo para los chimentos, podría contar muchos chimentos interesantes de Lácatos, de su extraña relación con Popper, de su relación con Bunge, pero que ya lo dejo para el día que hagamos una charla sobre Mario Bunge, que eso es un tema pendiente para nosotros. Bueno, vamos un poquito entonces a cómo sigue esta historia. Después de estos caballeros que vos mencionás, o prácticamente simultáneamente con ellos en una etapa más tardía, ya en los años, fines de los años 60 y los años 70, aparece un personaje que ya habíamos mencionado, que es Feyerabend. Feyerabend toma la historia, básicamente toma un ejemplo de la historia, y en uno de los ejercicios de intento de inferencia inductiva más estrafalario de la historia de la humanidad, generaliza ese ejemplo, que es el caso Galileo, a toda la ciencia y a todas las disciplinas, y llega a la conclusión de que básicamente la ciencia no tiene un estatus epistémico privilegiado, entre otras supuestas formas de adquirir conocimiento, todas tienen la misma igualdad, propone un anarquismo epistémico y su famoso todo vale, que por supuesto se pueden poner matices porque después se escribió un montón de cosas respecto a cómo matizar ese todo vale, pero en el fondo lo que hizo fue digamos, un intento de poner al creacionismo a la misma altura que a la teoría de la evolución, por dar solamente un ejemplo. Y de hecho ese ejemplo creo que está bueno porque precisamente fue lo que se tomó por parte de los creacionistas para plantear el famoso caso de el acta de Arkansas, del estado norteamericano de Arkansas, para tratar de introducir el creacionismo en las escuelas, la enseñanza del creacionismo en las escuelas, sosteniendo que, bueno, como epistémicamente no hay diferencia entre la versión evolucionista y la versión creacionista, entonces ambos deben ser
enseñados a los niños, de tal manera que estos después puedan decidir qué es lo que les parece más adecuado, siguiendo precisamente las ideas de Feyerabend, ¿no? Eso dio lugar a un juicio famoso, ¿sí? Que afortunadamente perdieron los creacionistas, y en el cual, que esto lo comentamos, pero lo repito porque es muy interesante, el juez llama a un experto en filosofía de la evolución, que fue Michael Ruse, ¿sí? Autor de un libro que se llama But Is It Science? Para que, digamos, explique, ¿no?, cómo se puede diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, o pseudociencia, en este caso el creacionismo. Y lo que expone Michael Ruse esencialmente es una versión de, el falsacionismo popperiano, ¿no? Y eso sería muy criticado, curiosamente, por un filósofo de la ciencia respetado, ¿no? Como Feyerabend, que, bueno, digamos, no, por supuesto en Argentina se lo respeta, pero en general, digamos, no se lo considera como un pensador serio, ¿no? Él mismo no se considera como un pensador serio, me sorprende que aquí sí lo consideren. Pero bueno, Larry Laudan, curiosamente, critica a Michael Ruse en ese famoso debate, que afortunadamente el juez decidió que a favor del evolucionismo, de la enseñanza del evolucionismo y la exclusión del creacionismo. Él critica, sin embargo, la defensa que hace Michael Ruse con el argumento de que, bueno, el creacionismo claramente es refutable, o sea, satisface el criterio, según él, de refutabilidad de Popper, mientras que hay ciertas tesis de la teoría evolutiva que no está claro si se pueden contrastar o no aún hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto se pasó de mambo, en el sentido de que, digamos, no vio por dónde pasaba el tema de la discusión en ese momento, ¿no? Es como esos alumnos que a veces te habrán tocado a vos, como me tocan infelizmente a mí cada tanto, que están en clase, ¿viste? Y te salen con un preciosismo de un detalle y no ven el panorama general y es como que simplemente queda como una pedantería vacua lo que dijeron y todos se los quedan mirando como diciendo, bueno, callate la boca. Pero bueno, este, ahí al poco tiempo, después de este juicio, Larry Laudan en 1983 publica un artículo que sería muy, muy famoso, que se llama The Demise of the Demarcation Problem, ¿sí? Como el descarte del problema de la demarcación. Entonces él repasa, como hemos hecho nosotros, los distintos criterios que se han propuesto y llega a la conclusión que todos tienen problemas por un lado o por el otro, como nosotros también lo hemos señalado en lo que va de esta charla, ¿no? Y entonces él sugiere, no demuestra, sugiere que no existen condiciones necesarias y suficientes que puedan determinar si una cierta teoría es científica o no lo es, ¿sí? Ahora, él no proporcionó condiciones necesarias y suficientes para mostrar que debe haber condiciones necesarias y suficientes. O sea, perfectamente ese requerimiento podría no ser el caso, y para una demarcación efectiva podríamos simplemente necesitar condiciones necesarias, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar condiciones suficientes. Si yo satisfago esto, ya está, estoy haciendo ciencia, ¿sí? O sea, eso es una simplificación muy, muy grande. De todas maneras, este artículo fue muy, muy popular, estamos a principios de los años 80, después vendría toda la época esta del postmodernismo, con todo esto, Life in the Laboratory, que ya lo mencionábamos, ¿no? Con Latour y compañía y todo, toda la sociología esta de la ciencia, este, y bueno, toda esta idea de que en el fondo la actividad científica no es otra cosa que una forma más de comportamiento de los científicos, y el resultado de la ciencia es lo que inventan los científicos, así como otros pueden inventar otra cosa, que básicamente es una consecuencia final de lo de Feyerabend. Pero no estoy diciendo que esto sea culpa de Laudan, ¿sí? Pero bueno, es lo que vino después. Entonces, durante bastante tiempo, el problema de la demarcación no se volvió a tocar, o por lo menos se tocó muy marginalmente.
hasta que aparece un libro en el año 2013, ¿sí? Editado por Massimo Pilugi, un filósofo neoyorquino, y por Martin Baudry, ¿sí? Que se llama ese libro, es un libro muy bueno que creo que tenemos que recomendarlo sí o sí a los que nos están escuchando, que se llama The Philosophy of Pseudoscience, reconsiderando, ¿sí? De Demarcation Problem. O sea, traen de vuelta este tema de problema de marcación y dicen que, bueno, la cosa no es tan fácil como ha sido planteado en la historia previa de este problema y que ese descarte del problema por parte de Laudan es prematuro y que también ha sido prematuro pensar que debería haber condiciones necesarias y suficientes. Entonces, como no las encontramos, damos de baja el problema. O sea, lo que se plantea es que, bueno, con condiciones necesarias, quizá podamos demarcar apropiadamente la ciencia de la pseudociencia. En este caso, y también podemos extender más a la ciencia de la no ciencia, porque también puede interesar demarcar la ciencia de la filosofía o la ciencia de, por ejemplo, la crítica literaria o la ciencia de un montón de actividades Ideología, ¿no? intelectuales, culturales, claro, que son perfectamente válidas, legítimas, pero que no son ciencia. No todo tiene por qué ser ciencia, ni tampoco tiene por qué todo lo valioso ser ciencia. Entonces aquí empieza, en este libro empieza todo un movimiento que ya ha tenido sus precursores, por ejemplo, en Mario Bunge, ¿sí? O en Martin Manner, que también colabora en este libro, de empezar a buscar digamos, algo como lo que vos mencionaste, que son aproximaciones multicriteriales a la demarcación, buscando, haciendo básicamente la aplicación de la ciencia a la propia ciencia. O sea, ¿por qué no usamos lo mismo que usamos para estudiar, no sé, las galaxias, a estudiar la ciencia como un fenómeno y tratamos de ver cuáles son las condiciones necesarias que parece cumplir una actividad humana para que la podamos calificar de científica? Y al hacer esto, lo primero que nos damos cuenta es que la ciencia es altamente dinámica, ¿sí? Que esto es algo que yo creo que ni Kuhn y muchísimo menos Feyerabend y sus seguidores tuvieron alguna vez en cuenta cuando apelan a ejemplos como el caso Galileo o como discuten alguna cuestión relacionada con el nacimiento de la física newtoniana, o cuando discuten a Copérnico versus Ptolomeo, etcétera, ¿no es cierto? Que es que la ciencia ha ido evolucionando. Lo que llamamos ciencia hoy no es lo mismo que lo que se llamaba ciencia en la época de Galileo, ¿sí? De hecho, no se usaba la palabra ciencia, sino se usaba la expresión filosofía natural en esa época. Y Galileo no discutía con otro científico, discutía con la iglesia, ¿sí? Con, digamos, un sistema de dogmas establecido que, ok, podría haber tenido cierta influencia, como la tuvo ciertamente, y eso lo sabemos muy bien, en la época de Galileo, del aristotelismo, pero que se empezaba a resquebrajar, ¿no? Entonces, presentar esa discusión como si fuese la discusión que hoy puede tener, no sé, dos físicos sobre la interpretación de un experimento, es totalmente ridículo, porque pasaron muchísimas cosas, se desarrollaron metodologías, desarrollaron instituciones científicas, se desarrollaron metodologías de control y montones de cosas que hicieron que la ciencia cambie. Y por otro lado, las ciencias, las distintas disciplinas científicas han ido evolucionando a ritmos completamente diferentes. La física, por supuesto, fue la que más rápido se fue cimentando y en forma más rigurosa. Después la fueron siguiendo la química, la biología, pero por ejemplo en el caso de la medicina, o sea, en el estudio del cuerpo humano, no digo la medicina como tecnología, sino la medicina como disciplina científica, el desarrollo fue mucho más tardío. Y ni hablar de las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo el caso de la medicina, ahora sí como práctica médica para cuyo objetivo es reparar la salud del ser humano o restablecer la salud del ser humano. Eso se desarrolló hacia finales del siglo XIX, ¿sí? O sea, la medicina realmente es una disciplina moderna, ¿no? Tanto como ciencia como tecnología.
Y lo mismo puede decirse de otras muchas. Entonces, no se las puede poner a todas al mismo pie de igualdad o usar un contraejemplo sacado de la medicina o sacado de la sociología para atacar a la física y demás. Yo creo que tenemos que tener bien en claro la enorme riqueza y la enorme complejidad de la ciencia. Yo creo que solo la persona que está metida, muy metida en la investigación científica, tiene conciencia de esto que estoy diciendo. Muchos de los artículos que están en ese libro de Pilugi reflejan esto. Este, y hay otro libro reciente, ¿no? De Lee McIntyre, que se llama The Scientific Attitude, que recomiendo fuertemente. Vos estoy seguro que lo recomendás también porque es un libro muy bueno que mira a la ciencia real, a la ciencia que hacen los científicos y saca conclusiones que matizadas, razonables, que están en concordancia con la práctica que observamos. Y es lo que dice es bastante simple. Lo más distintivo de lo científico es la actitud. ¿Qué actitud? La actitud hacia la evidencia, ¿sí? O sea, la actitud de Cambiar. respeto a la evidencia y a la crítica que la evidencia puede representar para nuestras ideas. La disposición que nosotros tenemos, o sea, la actitud que tenemos para cambiar si la evidencia realmente es abrumadora, actitud que no tiene ningún pseudocientífico, actitud que no tiene un astrólogo, actitud que no tiene un psicoanalista, actitud que lamentablemente no tiene muchos marxistas dogmáticos, ¿sí? Y podría seguir ad infinitum mencionando pseudotecnologías o pseudociencias, ¿no? Bien, déjame decir algunas cositas sobre el libro que mencionaste de Lee McIntyre. Muy buen libro, un libro bastante corto, digamos, y bien conciso con lo que plantea, ¿no? Y ahí en ese libro está la historia esta de la comparación de la historia de la medicina con nosotros, con la física, la química y cómo uno está muy retrasado con respecto a otro. Incluso él utiliza como ejemplo de actitud científica a Ignaz Semmelweis, ¿no? Ese médico que utilizó ese tipo de actitud para curar la fiebre puerperal en los batallones, digamos, en los hospitales que estaban ahí, en donde se morían las mujeres, ¿no? Entonces, todo eso él dice, eso mostrando de que ya el mismo médico ya tenía en su cabeza la actitud científica y demás, sin conocer ninguna disputa epistemológica, ¿no? Y también lo que dice McIntyre es que es muy fuerte el pedido del lauda, ¿no? De querer como tener condiciones necesarias y suficientes, como querer saber exactamente qué es la ciencia para que recién yo pueda demarcar, ¿no? Y lo que dice McIntyre es que no es necesario. Yo puedo incluso poner algunas condiciones pocas, como la actitud científica, para decir, bueno, esto no es ciencia, esto es pseudociencia, ¿no? Ahora, ¿qué es la ciencia? Bueno, sería otro problema distinto y que se lo aborda de otra manera, es mucho más complejo, pero por lo menos yo ya estoy demarcando entre lo que no es ciencia y lo que es. Entonces no es necesario saber exactamente qué es la ciencia como para poder demarcar de manera exitosa. Y hay algo que él menciona que me parece interesante, que es que la Universidad de Ludwig, en Múnich, ¿no? En diciembre de 2015 se intentó por medio de un filósofo llamado Richard David, un filósofo austríaco, de intentar cambiar la forma en que se valida una ciencia en base a la teoría de cuerdas, ¿no? Ya que sabemos que la teoría de cuerdas es una teoría altamente especulativa, con todo un bagaje matemático, pero que no tiene una respuesta empírica, con lo cual se podría testear rápidamente, ¿no? Entonces, ante ante esta poca bajada empírica en la teoría de cuerdas, lo que propone David es cambiar la forma de aceptar que algo sea científico o no y dejar, digamos, de lado la parte empírica por otros valores, como por ejemplo la coherencia interna, la unificación, incluso valores estéticos como la elegancia o la belleza de sus propuestas, ¿no? Cosa que también en ese mismo congreso ha sido muy discutido y también rechazado, ¿no? Pero aquí están unos primeros intentos de decir, bueno, la parte empírica no es tan importante, o por lo menos con ciertas teorías, no lo tienen que ser. Todo para salvar la teoría de cuerdas. Y ahí es donde McIntyre dice, bueno, este,
Es muy difícil saber si la teoría de cuerdas es o no científica, pero eso no nos impide saber que, por ejemplo, la astrología no es científica. Entonces, un problema es muy distinto al otro problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante lograr eso, ¿no? Hay propuestas muy fuertes, como la de Laudan, y propuestas que son razonables, como la de Pigluch o la de McIntyre, que es, bueno, no es necesario resolver todos los problemas para saber qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Y esto de las cuestiones de, bueno, hacerlo multicriterial para que podamos de algún modo, en el medio poner disciplinas que si bien no serían completamente científicas en el sentido de cumplir con todos los criterios, pero tampoco serían pseudociencias. Entonces, no hay que confundir una cosa que otra, porque hay un montón de disciplinas que no son científicas, pero que tampoco son pseudocientíficas, ¿no? La filosofía, la religión, la crítica literaria y demás no tienen por qué ser ciencia. Y esto último que mencionaste, ¿no? No todo lo que es científico es valioso. En el sentido que lo científico es valioso, pero no todo lo que no es científico ya deja de tener valor, ¿no? Que muchas veces estos tipos de discusiones le hace creer a la gente que escucha que si algo no es científico no sirve. Y la idea no es esa, la idea es que si nosotros en este mismo diálogo estamos haciendo no ciencia, sino filosofía, es porque reconocemos que la filosofía es valiosa, reconocemos que ahí hay un conocimiento que se puede perseguir, como reconocemos el análisis literario que hicimos en otros diálogos, ¿no? Que tampoco era ni siquiera filosofía, ni tampoco era ciencia, y era muy valioso porque enriquecía nuestras vidas y la vida de los demás. Entonces, esto creo que es algo que hay que despejar, ¿no? La idea de que la ciencia es valiosa, pero también otras disciplinas que no son científicas son valiosas y por lo tanto no tienen que ser todas iguales. Bien, pasamos a la última parte a ver cómo se... Ese prejuicio de que solo lo científico es valioso, lo vemos en que la palabra científico, el adjetivo científico, se pone a las cosas más inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, así tenemos, no sé, coach de ontología científica, coach de cualquier disparate, y simplemente agregan al final la palabra científico para darse verosimilitud. Yo una vez fui a Capital y quedé asombrado al ver la iglesia del Cristo científico. Una Ah, cosa científica asombrosa. Basilio. Sí, pero que existe y tiene, Sí, sí. digamos, un montón de seguidores en Estados La Unidos. ciencia cristiana está en Estados Unidos, ¿verdad? Claro, pero ellos le mandan Cristo científico, ¿no? Entonces, claro, eso es como que parece que le da una verosimilitud. Entonces, yo creo que no pasa por ahí. En cuanto a la tesis de McIntyre, creo que es buena. Él simplemente propone una única condición necesaria. Yo creo que se queda un poco corto en eso, porque esa actitud científica la pueden tener incluso personas que no hacen ciencia. O sea, un buen detective cuando realiza su tarea de investigación tiene la actitud científica, valora la evidencia, desecha sus hipótesis si éstas no concuerdan con lo que está investigando y, sin embargo, no diríamos que la investigación policíaca es investigación científica, por más que haya siempre una división de policía científica, como le llaman, ¿viste? En los departamentos de policía. Digamos, si uno se limita solamente a que la ciencia es como una especie de sentido común bien ejercitado, ¿sí? Que es la posición esencialmente de Susan Hack y algunas personas similares, yo creo que, digamos, corre el peligro de mezclar la ciencia con un montón de actividades humanas que pueden ser muy valiosas, que tienen una actitud crítica, pero que no son científicas. De hecho, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, crítica de cine, también, o sea, estamos abiertos a la crítica, estamos abiertos a la evidencia que nos muestren que algo que, digamos, estamos pensando sobre un determinado film puede tener una interpretación diferente de la que nosotros le dimos, e incluso más verosímil o aún mejor, y la cambiamos. Pero eso no hace que esa discusión crítica sea una discusión científica, ¿no? Entonces yo creo que hay que afinar un poquito más el lápiz eh, estudiando un poco cómo es la ciencia hoy en día, ¿no? Yo creo que Mario Bunge fue un pionero en eso, bueno, otros lo han seguido, entre ellos yo, y entonces por eso quería, para terminar, dar mi propia visión de cuáles son los elementos que cuando nosotros miramos a los científicos haciendo ciencia y cuando vemos con conocimiento de ciencia qué es lo que se está haciendo, digamos, podemos extraer como
cosas necesarias para que haya ciencia moderna, ciencia como la entendemos hoy. No hablo de la ciencia de Galileo, ni digamos, de la filosofía natural de Copérnico, ni de Kepler, ni siquiera hablo del siglo XIX, hablo del siglo XXI, ¿sí? Entonces, en el siglo XXI, para que podamos decir que se está haciendo ciencia, voy a tener que mirar un poquito mi propio libro acá, porque son varios ítems, son 11 en mi última revisión, que, digamos, identifico. Para que haya ciencia tiene que haber primero una comunidad de personas que la hagan, ¿sí? Es un requisito ineludible. Si no hay científicos, si no hay personas que realicen la actividad científica, no va a haber ciencia. Luego tiene que haber una sociedad, porque esas personas no se mueven en el vacío, ¿sí? Esas personas necesitan salarios para poder vivir, necesitan un lugar para poder trabajar y necesitan toda una actividad económica y social que de alguna manera los respalde o por lo menos los tolere, ¿sí? Porque ha habido épocas en las cuales la ciencia se ha hecho de forma casi clandestina y sin ningún tipo de apoyo que no sea por ahí el que conseguía la financiación a través de los propios recursos que el investigador obtenía trabajando de otra cosa, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el caso de Reber, el padre de la radioastronomía, que nadie le creía que podía detectar ondas de radio centimétricas y hizo un radiotelescopio en el patio de su casa, ¿no? Y publicó los primeros artículos de radioastronomía en el Astrophysical Journal, enviándolos del patio de su casa, ¿no? Bueno, después tiene que haber objetos que estudiar, o sea, una ciencia tiene que tener un objeto claro de estudio, ¿sí? O sea, no sé, la astronomía, bueno, estudia los objetos que conforman el universo, ¿sí? La astrofísica trata de entender cuáles son los procesos que dan lugar a las actividades y las funciones que los astrónomos nos dicen que realizan esos objetos. La cosmología estudia al universo como un todo, ¿sí? La física estudia esencialmente a todos los sistemas en sus comportamientos más básicos y fundamentales. La química estudia los sistemas que presentan reacciones, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces tiene que haber un objeto de estudio. A veces cuando miramos, por ejemplo, a la astrología, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la astrología? Parecería ser el comportamiento humano. ¿Sí? Pero no está bien definido todo comportamiento humano, qué comportamiento de todas las personas por igual, o sea, no queda muy claro. Lo mismo, por ejemplo, no sé, la parapsicología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la parapsicología? Bueno, supuestamente los fenómenos paranormales, pero esos fenómenos existen. Lo primero que tenemos que establecer es la existencia del fenómeno, ¿no? Antes de empezar a hablar de una ciencia parapsicológica, y nunca lograron siquiera pasar de ese punto. Entonces yo creo que es una condición necesaria que haya un objeto de estudio, si no estamos perdiendo tiempo y dinero, ¿no? Que se tiene que invertir para eso. Eh, Luego tiene que haber una filosofía general que comparten los miembros de esa comunidad. O sea, cualquier persona que haga investigación científica piensa que su objeto de investigación, por ejemplo, existe independientemente de él. O sea, a menos que esté estudiando, no sé, ciertos procesos cerebrales, que obviamente ocurren en su propio cerebro, pero tiene que pensar que esos procesos, bueno, o procesos similares ocurren en otros cerebros, ¿no? Eh, y así, bueno, hay un montón de presupuestos filosóficos que comparten los científicos. Eh, la filosofía, lo hemos discutido varias veces, una de sus funciones fundamentales es proporcionar a la ciencia un fondo mucho más general sobre el cual poder desarrollar en forma fructífera sus actividades. Entonces, necesariamente tiene que haber una filosofía. Si esa filosofía no está adoptada conscientemente, bueno, será una filosofía agarrado a los punchazos, pero por ejemplo, la mecánica cuántica se desarrolló a la sombra de la filosofía del empirismo lógico, ¿no? Y eso tuvo sus repercusiones en la formación de la teoría, las posibles interpretaciones de la teoría, que aún hoy siguen teniendo consecuencias. Y así básicamente cualquier teoría. Luego, en general, tiene que haber un conjunto de lenguajes
que están a disposición de los investigadores. En las disciplinas más desarrolladas, en los campos de investigación más desarrollados, van a ser lenguajes formales, ¿sí? O sea, el que hace física va a expresarse por medio de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones integro-diferenciales, ecuaciones tensoriales o ecuaciones algebraicas o lo que sea, pero tiene, digamos, de las ciencias formales, tiene montones de herramientas para elegir para hacer sus representaciones conceptuales. Eso es un mundo en sí mismo que alguna vez podemos, si querés, discutir. Luego hay un background de conocimientos físicos, perdón, físicos no, científicos. A veces me confundo por la desviación académica de mi propia formación, ¿no? Científicos que debe tener una persona. No se puede, por ejemplo, empezar a investigar biología sin saber nada de lo que sucedió en biología en los últimos 50 años. O sea, es imposible empezar de cero. Entonces hay que tener una especie de cuerpo de conocimientos que uno tiene que manejar para poder hacer un aporte significativo a un área de investigación. Eh, en general hacemos ciencia porque queremos resolver problemas, ¿sí? O sea, un astrofísico quiere explicar por qué el brillo de un cuásar varió de determinada manera, ¿sí? Un ecólogo quiere explicar, bueno, por qué desapareció una determinada población y así sucesivamente. Hay problemas y esos problemas tienen que ser parte de los requisitos para que tengamos una ciencia. Si no hay ningún problema, no hay ninguna respuesta que ofrecer y no hay nada que decir, ¿no? Sin embargo, hay mucha pseudociencia que no tienen problema y sin embargo hablan y hablan y hablan, ¿no? Este, bueno, luego lo que necesitamos son objetivos, o sea, uno no hace ciencia de cualquier manera. Uno se pone un objetivo, fija un programa de investigación para alcanzar ese objetivo, tiene un objetivo principal, que quizás lo alcance, quizás no, y luego tiene una serie de objetivos más específicos que son los que se van alcanzando en distintas etapas del proceso de investigación, si uno tiene suerte, si uno es suficientemente eficiente, si uno tiene los fondos necesarios, etcétera. Pero en general ese camino se puede trazar muy bien y de hecho, un científico está obligado a trazarlo porque si no, no le dan los fondos para hacerlo, ¿sí? Uno tiene que hacer un plan de trabajo de cualquier proyecto científico que es muy minucioso, declarando muy bien cuáles son los objetivos, por qué son importantes, por qué esos objetivos y no otros, y luego, por supuesto, cuáles son los medios que va a utilizar para tratar de alcanzar esos objetivos, cuáles son las respuestas que va a obtener en el camino, ¿no? Cuáles son los problemas que se pueden encontrar, que se pueden vislumbrar, porque siempre hay problemas que uno no puede vislumbrar y muchas otras cosas más. Entonces los objetivos, tenerlos claros es importante para saber en qué dirección movernos, ¿no? Por ejemplo, Einstein anduvo 10 años en busca de la teoría general de la relatividad porque tenía un objetivo muy claro. Él quería extender la teoría que había desarrollado de la relatividad para que valiesen todos los sistemas de referencia, no solamente en los sistemas de referencia inerciales, ¿sí? Porque es absurdo pensar que las leyes de la física son de una determinada manera si uno mira el mundo parado en un lugar y de otra manera si lo mira de otro. Lo que cambia es el punto de vista de uno, pero el mundo no puede cambiar. Entonces Einstein tenía muy claro eso lo llevó, él pensó que nunca se imaginó, pero lo llevó a una teoría de la gravitación, ¿sí? Y él había ido en busca de otra cosa. Pero bueno, eso sucede, pero él tenía el objetivo claro, ¿sí? Eh, Luego, lo que necesitamos es un conjunto de metodologías específicas de cada campo de investigación. Fíjate que no estoy hablando de el método científico como los que atacan a la ciencia de los cursos usuales de epistemología suelen hacer. El método científico, y aparentemente es el método inductivo de Francis Bacon, ¿viste? Ah, Es una no cosa existe el método científico, dicen. Sí, claro, te dicen, no, pero existe, por supuesto, una enorme batería de metodologías científicas. O sea, nadie que no tenga una metodología puede ir a las antenas del Instituto Argentino de Radioastronomía y sacar un dato que sirva para algo, si no tiene una enorme cantidad de metodologías a emplear, desde para que el instrumental funcione,
Y luego para remover los diversos errores tiene que conocer un montón de cosas, o sea, y son metodologías específicas. Lo que sirve para eso no sirve si yo quiero hacer una observación con un satélite de rayos X, y obviamente no van a servir si quiero estudiar, no sé, la evolución de los Quiere monos analizar plateados. la sangre de alguien. Claro, sí, exactamente. Bueno, sí, sí. Entonces, obviamente va a haber muchos métodos, muchas metodologías científicas que a veces tienen que ser desarrollados incluso eh, para los problemas particulares que uno enfrenta, porque a veces no existen esas metodologías previamente a que uno plantee una cierta cuestión, ¿no? Entonces, es un ámbito muy rico, pero que esas metodologías tienen que ser rigurosas y en general son evaluadas y testeadas en forma exhaustiva, porque uno quiere una metodología que funcione, quiere métodos que funcionen cuando hace ciencia, ¿sí? Entonces, eso de que el método científico no existe es una simplificación, una tontería. Existen montones de métodos que se aplican en ciencia muy específicos, están en permanente evolución de acuerdo a los requerimientos de cada disciplina particular y de cada proyecto particular. Cuando, por ejemplo, quisieron detectar ondas gravitacionales, tuvieron casi más de 20 años tratando de encontrar los métodos exactos para poder eliminar los errores que se generaban en los interferómetros que finalmente dieron lugar a las detecciones. O sea, sería interesantísimo que les contara de los problemas que hay ahí, pero bueno, no tenemos tiempo, simplemente lo menciono al pasar, ¿sí? Luego hay algo que, bueno, Mario Bunge no menciona, pero yo creo que es esencial, ¿sí? Que es una ética común a los miembros de un grupo de investigación y que se haya de denominar científico. Si yo creo que, por ejemplo, falsear datos es algo éticamente aprobable, porque me permite trepar socialmente, si yo creo que plagiar papers, que para destacarme yo no cito a quienes previamente trabajaron en el tema, sino que resalto mi posición. Si yo, digamos, me copio de lo que está haciendo un compañero y le robo su proyecto de investigación, un montones de cosas por el estilo, digamos, me estoy saliendo de lo que la comunidad científica considera como el ethos mínimo que hay que tener para poder tener esa actitud científica que mencionábamos antes, de la cual habla McIntyre, que es una mirada honesta a la evidencia, crítica también, pero no solo a la evidencia, también al propio trabajo, que es algo que a muchos científicos a veces les falta, ¿sí? Personas que trabajan en ámbitos científicos, en instituciones científicas, cobran sueldos científicos, pero está lleno, porque los seres humanos en general, bueno, vos sabés mi opinión de los seres humanos, en general se comporta un científico, se va a comportar de la misma manera que uno de cualquier otro lado. Entonces vas a tener delincuentes, vas a tener mentirosos, vas a tener plagiadores, vas a tener trepadores, vas a tener toda esa clase de escoria humana que hay en todos los ámbitos, lo vas a tener también en la ciencia. Ahora, por eso es el último punto que yo he agregado en mis condiciones necesarias para la ciencia, que es eh, y un conjunto de ideales, o sea, pero dominado por este ideal de honestidad y de actitud crítica hacia la evidencia, más una colección dinámica, ¿sí? De instituciones, de entidades que se dedican a que ese ideal del comportamiento real de los científicos se ajuste lo más posible a ese ideal. Por supuesto, son instituciones imperfectas, como lo son todas las instituciones que crean los seres humanos. Pero son esas instituciones las que han permitido que la ciencia cada vez vaya progresando más, siendo más rigurosa y teniendo éxitos más espectaculares. Cuando Galileo discutía ahí con los curas y los obispos, no tenía ninguna institución que lo respaldara, no había ningún estándar, no había ninguna revista arbitrada, no había ninguna academia de ciencias. De hecho, la primera academia de ciencias, que es la Academia del Lincei en Roma, bueno, tuvo como miembro fundador al propio Galileo, ¿sí? Después empezaron a proliferar las academias de ciencia y fueron las primeras instituciones como la Royal Society, por ejemplo, o la Academia Prusiana de Ciencias, en
validar, digamos, la actividad de los científicos y en cierta forma ser como los certificantes de que las cosas se están haciendo de acuerdo a ciertos estándares mínimos, porque al principio resultaba que cualquiera hacía cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces ese argumento que no, Galileo usó la propaganda para imponer sus ideas, claro que usó la propaganda, pobre tipo, si no, o sea, ¿cómo iba a ir contra todo ese mundo completamente diferente, esa forma totalmente, con esa actitud totalmente hostil a la evidencia, a tratar de imponer un respeto por la evidencia, ¿no? Hoy, por suerte, se han ido desarrollando instituciones, academias, pero también entidades que financian la ciencia y tienen ciertos estándares, National Science Foundation, por ejemplo, en Estados Unidos, Max Planck Institute o la Helmholtz Association en Alemania, el CNRS en Francia, en Argentina el CONICET, digamos, tratan de fijar ciertos estándares y controlarlos, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese aspecto institucional también hay que tenerlo en cuenta, porque eso no lo tienen las pseudociencias, ¿sí? No hay ningún validador de las ideas psicoanalíticas. De hecho, si se ponen en desacuerdo, simplemente se pelean y forman dos escuelas distintas, ¿sí? Se van fragmentando. Entonces vas teniendo jungianos, vas teniendo adlerianos, vas teniendo freudianos, vas teniendo lacanianos y vas teniendo cada vez más y más y más y más, porque simplemente se van dividiendo y no hay ningún estándar que pueda dirimir esas cuestiones. No se reúnen en una academia donde a su vez después puede ser lo que se llega a la conclusión ahí puesto en crítica, puede ser criticado por otras academias de otros lugares, ¿no es cierto? Y después están las revistas arbitradas que también ayudan, a pesar de que muchas veces pasan artículos que son incorrectos, falsos, tienen plagios y montones de porquerías. Algún día podemos hablar sobre la epidemia que actualmente son la inundación de artículos basura en la academia, pero esos son problemas que van apareciendo cuando surgen ciertas instituciones, en este caso las revistas arbitradas, que tienen que ser después, una vez que aparece digamos, la solución, a veces funciona y después empieza a tener problemas y después cuando se identifican esos problemas hay que actuar sobre esos problemas para resolverlos. No hay que decir, no, esto es lo mismo que la astrología, ¿sí? Bueno, esos son los 11 criterios que yo considero que son necesarios para decir que algo es una ciencia madura. Ojo, esto no quiere decir que digamos, otras disciplinas no puedan encajar en algo que todavía no es maduro, pero puede ser lo que vos llamaste una protociencia, y eso es muy válido, porque todas estas ciencias maduras que tenemos hoy en algún momento fueron protociencias. Cuando atacan a la ciencia, hablando del caso Galileo, están hablando de una protociencia, no están hablando de una ciencia madura. Y yo no he incluido aquí requisitos como determinar relaciones de legalidad y cosas por el estilo, porque creo que es demasiado fuerte, ¿sí? Porque nos deja fuera un montón de actividades que hoy ya todos consideramos como científicas, como puede ser la paleontología, ¿sí? Bueno, creo que con eso yo puedo cerrar y creo que hemos dado un cierto panorama para que el que quiera seguir leyendo lo pueda hacer. Puede arrancar con ese libro de Lee McIntyre. También pueden leer el excelente libro este que mencionamos de Massimo Pilucci y Baudry, que se llama The Philosophy of Pseudoscience, en excelentes artículos. También recomendaría la tesis de Daniel Galarza Santiago, ¿sí? Que hizo una tesis sobre filosofía de la pseudociencia, una tesis muy valiente. No sé si seguramente debe estar para descargar en algún lugar de internet y si no le podemos pedir a Daniel que ponga el link aquí para que aquel que le interese la pueda leer. Bueno, eso es lo que quería decir. También está el libro de Bunge con Manner, ¿no? La Ah, sí, biopsicología. sí. Bio, Fundamentos de biofilosofía. eso, Está muy eso. bueno. Está muy Sí, bueno porque tiene en los primeros, digamos, capítulos del libro hay todo un estudio sobre la ciencia, sobre semántica científica y demás, ¿no? Que también puede servir como punto de apoyo para seguir adelante con estos mismos temas. sí, Bien, sí. entonces ya está, hemos recomendado el libro, hemos hecho una historia, hemos
apoyado en algunos puntos. Hay creo que material suficiente como para que los que nos escuchan puedan por lo menos tener una guía para orientarse en dónde leer y estudiar estas cosas. Así que, bueno, no, nos queda despedirnos. Como siempre, un gusto haber charlado con vos, Gustavo. Siempre es grato volvernos a encontrar. Y bueno, es como dijiste vos, ¿no? A veces nos sacan de algunas cuestiones de nuestras vidas que son medio un poco duras, ¿no? La charla filosófica, como decía Schopenhauer, nos hace descansar un poco de la vida misma, ¿no? Así que por Un ese, en ese cerebro, sentido, un cerebro. Sí, te lo sí, agradezco. lo mismo digo, Nico. Bueno, un abrazo grande, ¿sí? Un abrazo, nos vemos la próxima.